A 3 años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, vamos a responder a las preguntas más importantes de este conflicto que tiene en vilo al mundo. Mi nombre es Marcos Caligari, soy periodista, trabajé en Rusia 6 años, me tocó cubrir diversos sucesos internacionales, entre ellos la invasión de Rusia a Ucrania, que lo viví desde la frontera ucraniana en aquellos primeros días de febrero de 2022. 8 de la mañana de una jornada muy fría en Varsovia, el edificio del frente, el Palacio de Cultura y Ciencia, se ha convertido en un centro para recibir a refugiados las 24 horas. Ahí vemos las banderas de Polonia y de Ucrania, vamos a conocer el lugar. Bueno, este conflicto tiene respuesta en distintos episodios que tuvieron lugar en Ucrania, básicamente por la separación de Ucrania de la esfera de poder de Rusia. Puntualmente en el año 2014, en febrero de 2014, se produce una manifestación muy importante, el Euromaidán en Kiev, con más de 80 muertos, justamente protestando en contra de la eliminación de un acuerdo que se había llevado a cabo entre Ucrania y la Unión Europea, y este suceso marca como un quiebre entre Ucrania y Rusia, entre un presidente ucraniano prorruso y una sociedad que está deseando desde entonces, en realidad lo viene haciendo ya desde antes, que quiere pertenecer a la esfera de la Unión Europea, pasar a formar parte de otra realidad y no de la que depende de los designios rusos. Esto llevó a una serie de conflictos, como por ejemplo al año siguiente o a los pocos meses, la anexión por parte de Rusia de Crimea y paulatinamente con el avance en el este de Ucrania, y de alguna manera finalizó, por decirlo entre comillas, con lo que conocemos hoy como la invasión de Rusia sobre territorio ucraniano. Hello, where are you from? Haití. Ah, vous parlez en français? Alors, ¿elle a quel âge? 20 jours. Son de Haití, tiene 20 días la bebé, 20 días. Tu es venu de l'Ukraine. Comment s'appelle, tu m'as dit? Nalia. Vous pensez retourner à l'Ukraine? En algunos casos se menciona guerra, en otros casos se habla de una invasión, y en algunos casos, como es el de Rusia, se habla de una operación militar especial. En los primeros dos casos tiene que ver por ahí con la falta de información en Occidente sobre lo que estaba ocurriendo en Ucrania. En Ucrania hay una guerra desde el año 2014, y lo que sucedió en febrero de 2024 fue una invasión a gran escala de Rusia sobre el este ucraniano. Un movimiento que Rusia tampoco lo llamó ni invasión ni guerra, sino operación militar especial para defender a la población rusófona del este de Ucrania. Hoy sí podría hablarse de las consecuencias que tienen que ver con la destrucción de buena parte de la infraestructura de Ucrania y de la enorme cantidad de víctimas, que en algunos casos, dependiendo del organismo, se habla de 20.000 a 50.000 personas, y también en el ejército ruso, donde es difícil conseguir datos, pero que los propios ucranianos hablan de más de 70.000 bajas por parte del ejército de Rusia. No es alocada la afirmación de Trump sobre una tercera guerra mundial, teniendo en cuenta los distintos actores en un conflicto en el que está involucrado. Nada menos que Rusia, una potencia nuclear, Estados Unidos de una manera indirecta pero está involucrada, la OTAN con todos los países europeos, y que hemos empezado a ver en los últimos tiempos que se involucró Corea del Norte, que China tiene un papel por ahora que lo mira un poco desde afuera, pero que podría involucrarse si no se toman medidas. Ya es un conflicto global. Que termine siendo la tercera guerra mundial
es cuestión simplemente de que siga habiendo desacuerdos. Я переконаний, для України, для нашого регіону. Es una cuestión de principio para Ucrania, para nuestra región y para Europa, que cualquier negociación sobre el fin de la guerra no se lleve a cabo a espaldas de los actores clave afectados por las consecuencias de la agresión rusa. Es el primer momento, luego de 3 años, en el que hay un momento puntual en el que se van a juntar las partes a dialogar, a tratar de buscar la paz. Por supuesto, para eso hay que sumar a Ucrania y hay que sumar a Europa, algo que Trump por el momento no está haciendo. Pero lo que está claro es que incluso si se llegara a un alto al fuego, que es el primer objetivo en los próximos días o meses, es un conflicto que tiene para largo, por lo que significa la relación entre Ucrania, este divorcio entre Ucrania y Rusia, que son o eran dos pueblos hermanos, dos pueblos eslavos que compartían mucho más que la cultura, pero que hoy tienen nortes diferentes. Una Ucrania que quiere pertenecer a la Unión Europea, que quiere ser parte de la OTAN, y Rusia que no logra hacerse la idea de que Ucrania ya no es un país que depende de su economía, que depende culturalmente de lo que dicta Moscú, básicamente que ya no forma parte más de la ex Unión Soviética.